Buenos días. Vamos a continuar. La vez que la semana pasada empezamos el estudio del libro de los Proverbios. Sí, dijimos que el título son los Proverbios de Salomón. Los Proverbios de Salomón, y se le atribuía pues la autoría a Salomón. ¿Sí? Dijimos también que no todos los proverbios que están allí escritos son de Salomón. ¿Sí? Citamos capítulo 31, que se lo asignamos aquí. Ahora, capítulo 30, ¿de quién es? Palabras de Agur. Sí, capítulo 30 de Agur, capítulo 31 de Lemuel. Ahora, los teólogos muy exigentes, muy estrictos, dicen que Lemuel es Salomón. Sí, que es una especie como de seudónimo o apodo, o sí que es Lemuel es Salomón. Entonces, cuando dice, vamos a ver para que veamos cómo es que lo menciona y por qué los teólogos dicen que Lemuel es Salomón. Sí, en el 31. Exhortación a un rey. ¿Quién es más rey? En ese momento, el rey que está escribiendo, ¿sí? Palabras del rey Lemuel, ¿sí? Ahora fíjense, lo que se escribe no son directamente las palabras del rey, sino que el rey escribió las palabras, ¿sí? La profecía dice ahí, con que le enseñó su madre. Entonces, este capítulo no es directamente un capítulo escrito por Lemuel o, en su caso muy escrito, Salomón, sino es un capítulo que escribió en función de la inspiración y las palabras que su madre le aconsejó. ¿Sí? Entonces, podemos tomarlo como inspiracional, sí, porque está escrito aquí, el Espíritu Santo inspiró también esta porción, sí. No podemos darle la autoría a Salomón, porque no dice que es de Salomón, dice que es de Lemuel, estrictamente y tradicionalmente se le atribuye a Salomón también, pero la realidad es que más que de Salomón o del rey que fuera, son de la mamá del rey, ¿sí? Entonces, sí hay un aporte aquí de la mamá del rey. ¿Sí? Empieza, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? ¿Sí? Después, bueno, quien ya lo leyó completo, el elogio a la mujer virtuosa, no son los rasgos que una mujer virtuosa debe de seguir, dijimos hace unos días, ¿sí? O no es una presentación hacia la mujer, sino más bien de la mamá del rey, le está diciendo cómo él debe de en sabiduría buscar a la mujer que va a ser su compañera, ¿sí? Y sí, al final de cuentas, sí, es una especie como de perfil de la mujer virtuosa que agrada al Señor, ¿sí? Sí, pero no es la tonalidad o la primera temática, no es hacia la mujer, sino hacia el hombre. El hombre es el que debe decir, cuando te cases, busca algo así. Es el consejo de la mamá, ¿sí? Es lo que nosotros le decimos a nuestros hijos, en el caso, aquí en la iglesia, constantemente estamos haciendo un énfasis a los chicos que tienen que estar buscando conforme a lo que la palabra de Dios enseña, ¿sí? Y esto es, ¿con quién no me voy a casar? ¿Sí? Y perfil de la persona con la que nunca me casaría y el perfil de la persona con la que sí yo me casaría. ¿Sí? Entonces son cosas que tenemos que estar nosotros aprendiendo y enseñando. ¿Sí? Ok, entonces dijimos que el autor es Salomón, hay una aportación aquí de Lemuel y de Agur. ¿Sí? Ahora, la fecha de escritura, hace ya la dejé pendiente. La fecha de escritura. Se supone que lo escribió, o son palabras de Salomón, y Salomón reinó, gobernó entre el 971 y el 900, a ver, ustedes díganme. 31, sí, muy bien, porque gobernó 40 años. Y es en reversa, es al revés.
¿sí? Salomón gobernó del 971 al 931. O sea, que Salomón escribió sus más de 3000 proverbios, los escribió en este periodo, ¿sí? Pero no se compiló el libro hasta el reinado de Ezequías. ¿Sí me explico? Ya estaba escrito, pero no se compila el libro hasta el reinado de Ezequías. Y esto es aproximadamente entre el 715 y el 686. Sí, hasta esta fecha es cuando tenemos ya el libro de Proverbios como lo tenemos actualmente. ¿Sí? Pero es hasta esta fecha. Ahora, el que hizo el compendio se le atribuye a Ezequías. Ezequías fue el que buscó, recolectó, los juntó, ¿sí? Y editó el libro de Proverbios, ¿sí? Es como la mayoría de los libros de los profetas. Sí, las palabras son de los profetas, pero la autoría no siempre es del profeta. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a profetas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el profeta era el que hablaba, pero el escriba del profeta era el que escribía. ¿Sí? Y entonces la autoría es del profeta, pero no lo escribió necesariamente o no lo compiló necesariamente el mismo profeta. ¿Sí? Lo mismo nos pasó con el libro de Samuel, lo mismo nos pasó con el libro de Reyes, ¿sí? Porque abarcan mucho tiempo, son periodos muy grandes. O sea, el libro de Samuel empieza con unas personas, con un autor, y termina con otras personas, y no puede ser el mismo autor, porque el que lo empezó a escribir se murió en el transcurso de la historia, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces tenemos varios autores o compiladores, ¿sí? Los que se dedican a juntar los archivos, y es cuando ya tenemos entonces el libro completo. Hace 8 días vimos contexto histórico, ¿verdad? Sí. Sí. Algo muy importante que debemos de aclarar. Se dice que todos los proverbios que Salomón escribió, o los proverbios que tenemos registrados, ¿sí? Fueron escritos antes de la caída de Salomón. ¿Sí? Antes de la caída de Salomón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su visión era objetiva, ¿sí? Y él tenía claro lo que había de ser, cosa que ya después en Eclesiastés su perspectiva es otra, es más de frustración y de un análisis de lo que hizo mal, ¿sí? Al final de cuentas Salomón se equivocó muy feo, ¿sí? Entonces por eso es que tenemos estos escritos se pueden asumir que fueron escritos antes de la caída de Salomón. Tenemos en temas históricos y teológicos. Salomón llegó al trono con gran promesa, privilegio y oportunidad. Dios le había concedido sus peticiones de entendimiento y su sabiduría sobrepasaba a todos los demás. No obstante, la impactante realidad es que fracasó al no vivir la verdad que él conocía, y aún enseñó a su hijo Roboam, que tampoco la vivió. ¿Sí? Aquí vamos a hacer una especie de paréntesis. Pues dice, quien subsecuentemente Roboam rechazó la enseñanza de su padre. Sí, aquí vamos a hacer un paréntesis. Platicaba con una persona ayer sábado, y le decía a esa persona que mis hijas se habían ido a un campamento bautista y cristiano, y me dice este hermano, sí, ¿por qué no me han avisado? Y le digo, pues es que es un terreno en el cual no podemos invadir, ¿no? Y le digo, bueno, etcétera, etcétera. Le digo, para la próxima, le digo, te avisamos cuando haya alguno de esos eventos para jóvenes. Pues es que necesito ayuda con mis hijos, ¿sí? Se necesita ayuda con mis hijos, y pues yo pienso que estamos involucrando en estos tipos de eventos les va a ayudar a conocer jóvenes cristianos y a tener un poquito más de visión acerca del cristianismo, y etcétera, etcétera. Sí, qué bonito, qué romántico, etcétera, etcétera, sí. Y le digo, el problema no está a dónde se congregan tus hijos, el problema no está con quién se juntan tus hijos, el problema está en la casa. Si tú le dices a tu hijo, vete a leer la Biblia, y tú no la lees,
El hijo va a decir, si fuera tan importante leer la Biblia, mi papá sería el primero en estarla agarrando. Él sería el que de día y de noche la tendría de frente de él. Vete a la iglesia, sí, porque ahora ya están los chavos grandes, ya ellos les nace más bien ir a la iglesia, que el papá ya no los manda. Sí, van solos. Entonces, le digo, si tú consideras que es importante que tus hijos vayan a la iglesia, digo, ve tú. Pero le dedicas mucho tiempo a las cosas seculares, extras, consideras muy importantes, ¿sí? Pero la realidad es que estás sembrando con el ejemplo. Si tu hijo, si tú quieres que tus hijos vayan a la iglesia de tú, pero tú tienes que ser el más fiel, antes de que la puerta se abra, tienes que estar ahí, ¿sí? Si tú quieres que tus hijos sirvan al Señor, que te vean poniendo sillas, que te vean levantando sillas, que te vean llegando temprano a hacer algo, a acomodar, ofrécete a servir, ¿sí? Porque tú quieres que tus hijos se involucren, pero ¿por qué se van a involucrar? Si los papás no están poniendo el ejemplo, o sea, ¿por qué se van a involucrar los hijos? Los papás somos punta de lanza. Aquí lo que estamos viendo con Salomón, ¿sí? Es que Salomón no fue buen ejemplo. ¿Y por qué esperamos entonces que Roboam haga un buen trabajo de rey? Si para Roboam, si voltea hacia atrás, o sea, ¿qué crisis de Roboam? ¿De cuál de las 700 esposas habrá sido? O de las 300 concubinas, o de las 1000 mujeres de Salomón. ¿De dónde habrá nacido Roboam? ¿Sí? Y decir, mi papá dice esto, pero hace esto. Hermanos, no hay nada más peligroso en la casa, en la vida cristiana, ¿sí? Que no ser coherentes con lo que decimos, profesamos. ¿Sí? Y es aquí donde viene el problema con los hijos, entonces, ¿no? O sea, si no somos nosotros genuinos, ¿cómo esperamos que nuestros hijos sean genuinos? Si nosotros no seguimos fielmente al Señor, ¿cómo esperamos que nuestros hijos sean fieles al Señor? Si nosotros no tenemos conductas cristianas en la casa, ¿cómo esperamos entonces que nuestros hijos tengan conductas cristianas? Dice aquí, sí, hablando del entendimiento y de la sabiduría que tenía, que sobrepasaba a los demás, sí, no obstante, la impactante realidad de su fracaso fue al no vivir la verdad que él conocía. ¿De qué estamos hablando en el culto? Sí, los domingos anteriores, ¿cuál ha sido la enseñanza? Amor que podemos... El conocimiento de Dios, ¿sí? Hermanos, podemos tener conocimiento de Dios, pero no vivir a la altura de ese conocimiento. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, porque ya aterrizamos acerca del amor de Dios, de la gnosis y de la epignosis, o sea, del conocimiento y del conocimiento muy profundo, ¿sí? Y decíamos estos 8 días, lo peor que puede pasar es que nos lleguemos a convertir en funcos, ¿sí? Cabezones. ¿Qué significa eso? Mucho conocimiento, pero cero vida. O sea, cero fruto, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Fruto de justicia, vida. De nada nos sirve tener todo el conocimiento del mundo, como Salomón, y no vivir a la luz de esa verdad. Ese fue el error de Salomón, ¿sí? ¿Dónde se vio reflejado? En su caída, en la caída de su reino, ¿sí? ¿Y dónde más se vio reflejado? En el fracaso familiar, ¿sí? Porque lo que vemos en cuanto a la vida de su hijo no tenía pero ni un grado de sabiduría. O sea, un dedo de frente no tenía el chavo. ¿Sí? En lugar de ir a consultar, bueno, que sí fue a consultar a los sabios, a los ancianos, a los consejeros de su padre, sí fue, le dieron un buen consejo, ¿sí? Pero dijeron, no, eso no. Mejor voy con mis compas, ¿sí? Y los compas le dieron, o sea, brutos los compas, ¿sí? O sea, los amigos brutos, irracionales, ¿sí? Pero ¿quién terminó siendo más bruto? Él. ¿Por qué? Porque en lugar de seguir el consejo de los sabios, se fue y siguió el consejo de los amigos, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué una persona que tiene el consejo de los sabios, por qué prefiere escuchar el consejo de los amigos?
Porque no hay coherencia en lo que ve con el sabio, ¿sí? Y muchas veces pesa más el consejo del amigo que el consejo del padre, ¿sí? Porque en la casa no hay coherencia. ¿Sí me explico? O sea, a tal grado que diga, este está bien bruto, pero prefiero seguirlo a él. ¿Sí? Porque al menos este está tonto, pero es genuinamente tonto. ¿Sí me explico? Los chavos de hoy dicen, es que este es honesto. Se lo está llevando el diablo, pero es honesto. ¿Sí? Y ese es un hipócrita. Prefiero seguir al honesto que seguir al hipócrita. Porque mi papá, mucho púlpito y mucha iglesia y mucha alabanza y mucho de todo, pero es un hipócrita. Entonces, que hermanos, a nuestros hijos no los engañamos. Sí, a nuestros hijos no los engañamos. Ellos nos están viendo. Nuestros más grandes jueces son nuestros hijos. ¿Cómo sé yo que la vida cristiana se está viviendo en casa cuando veo entrar a una familia y veo a los hijos? Y según la conducta de los hijos, yo sé cómo están los padres. Eso es evidente. ¿Sí? Chamaquitos, vas caminando en el súper y el chamaquito berrinchudo ahí dando gritos y pataletas porque quiere un mugrero X. ¿Sí? Acabo de ver un video que subieron ahí en redes, donde un muchacho va con su novia, que está aquí platicando, y de repente la muchacha se tira al suelo y empieza a patalear y a azotarse y a manotear, tirada en el suelo. ¿Sí? Una chava como de veintitantos años. ¿Sí? ¿Qué pasó allí? ¿Sí? ¿Quién falló? ¿Sí? Bueno, ¿por qué preguntamos quién falló, no? Pero eso es lo de hoy. Siempre, hermanos, siempre. Y aquí nos va a dar duro la pedrada. Siempre. El problema de nuestros hijos no es problema de nuestros hijos. Es el resultado de nuestras conductas. Sí, ya después, en su responsabilidad, nada más el único que sabe que esto te toca, man, ni modo. ¿Sí? En la responsabilidad del individuo, ok, cuando llega delante de Dios, no es que mi mamá, no es que mi papá. Dios va a decir, ¿sabes qué? Ni tu mamá ni tu papá. Te di cerebro y te di Biblia y te congregabas y oíste el Evangelio. Tú eres responsable al final de cuentas. Tú eres responsable. Que no hay más, para ni modo. No. Sí, ahora no tenemos ningún pupilo el día de hoy. Entonces, este es el problema con Salomón. ¿Sí? Esto fue la grave crisis de Salomón. ¿Sí? Que Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo, no vivió conforme a su sabiduría. ¿Sí? Y los resultados fueron catastróficos. ¿Sí? No repercutió solamente en la familia de Salomón, repercutió en todo el reino, ¿sí? Porque entendamos algo, hermanos, y por eso dice, creo que es Santiago, que al que más se le da, más se le demanda, ¿sí? El que más sabe, más responsabilidad tiene. ¿Por qué? Porque en el caso de Salomón era el rey, ¿sí? Por eso es que la Biblia dice, si un pastor no puede gobernar su casa, ¿qué tiene que hacer? Retirarse del ministerio, ¿sí? Mis hijas me dicen, papá, y si la bregamos, ¿sí te vas a quitar del ministerio? Y digo, sí, inmediatamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no puedo gobernarlas a ustedes, es imposible que yo pueda llevar a la iglesia. ¿Sí? Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, tenemos hijas que van derechitas, ¿sí? Dentro de los caminos del Señor, amando al Señor, sirviendo al Señor, etcétera, etcétera. Pero ellas saben muy bien que el día que yo pierda el control de la casa, ¿sí? Ese día también dejo la iglesia. Porque no se puede, o sea, no se puede, no es bíblico, ¿sí? Ya cuando ellas se casen, ya cuando ellas se vayan y hagan de su vida un papalote si ellas quieran, ya es responsabilidad muy diferente, ya es de ellas. Hasta donde nosotros formamos y entregamos, ¿sí? Ahora aquí también hay que entender principios. Hay padres piadosos que tienen hijos del diablo en su casa como hijos, ¿sí? Y hay hijos piadosos que sus padres fueron los hijos del diablo. ¿Sí? Entonces, no es un patrón definido, pero sí hay que estar observando mucho las conductas, porque las conductas nos dan luz sobre la vida cristiana. Es lo que vamos a ver en los frutos. La vida cristiana es visible,
¿sí? Si la vida cristiana, lo que se ve, no es coherente con lo que la palabra de Dios enseña, no hay tal cristianismo, solamente es fanatismo religioso. ¿Sí? Ok, entonces, siguiente punto. Proverbios contiene una mina de oro de teología bíblica, reflejado en temas de la escritura traídos al nivel de justicia práctica. Al dirigirse a las alternativas éticas del hombre, llamarlo a cuestionar cómo piensa, vive y administra su vida diaria a la luz de la verdad divina. ¿Sí? No lo voy a repetir. Si usted lo quiere apuntar, te voy a repetir despacito. Proverbios contiene una mina de oro teológica bíblica. Reflejando temas de la escritura, traídos al nivel de la justicia práctica. A ver, me voy a adelantar al punto de hoy, conforme al punto de hoy, no fue coincidencia. Justicia práctica. ¿A qué se refiere, hermanos? Obras. Buenas obras. ¿Sí? Al ratito vamos a entrar a ese tema. Todo lo que tenga que ver con la justicia, con la vida de justicia del creyente, sí tiene que ver con buenas obras. ¿Sí? Ahora, buenas obras, hermanos, aquí hay un dilema. ¿Sí? Buenas obras, tenemos que ser sabios al hacer buenas obras. No podemos estar despilfarrando, ¿sí?, lo que Dios nos ha dado en función de buenas obras. ¿Sí me explico? Porque hay ayudas que no ayudan, ¿sí? Y la palabra de Dios enseña que no le des a todos. ¿Sí me explico? Entonces, hay que ver qué son las buenas obras conforme a la palabra de Dios, y eso lo vamos a ver al ratito, ¿sí? Pero, hermanos, la vida cristiana se muestra, se ve a través de las obras de justicia. ¿Sí? O como lo dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 11, que es el versículo de hoy, ¿sí? Frutos de justicia. ¿Sí? Entonces, si lo que está haciendo Proverbios está haciendo a ver si se recuerda la palabra, cuando baja de lo incomprensible a lo comprensible. No, antropomorfismo es cuando le da forma de algo. Lo está construyendo en un lenguaje antropopático. ¿Sí? ¿Qué significa antropopático? Significa, me dijo el pastor, vas a tener que bajar tu lenguaje, porque no todos se entienden, no, al contrario. Voy a tener que explicar el lenguaje, porque bajar el lenguaje no. Si está ahí, si lo necesitamos, lo necesitamos. ¿Sí? Antropopático, que las cosas que son inentendibles de Dios, Dios las reduce para que nuestra mente finita las pueda entender. Antropopático, de donde tenemos la palabra o el verbo empático o empatía. Sí, hay que ser empáticos, que significa que podemos hacer alianzas, ¿sí? Podemos ponernos en los zapatos de los otros, entender la situación de los otros. Lenguaje antropopático es lo que está haciendo Proverbios. La sabiduría infinita, que es incomprensible para el hombre, la reduce a tal modo, ¿sí?, que nosotros la podamos comprender para que la podamos vivir. Así de sencillo es Proverbios. Lo hace comprensible, ¿sí?, para que yo ya entendí. Sí, como estaba viendo un video de un cuate, de un ingeniero, pone 4 o 8 por 1, 8 por 1 igual a, y dice, no sabemos. Entonces, 8 por 1 igual a X. Y se pone a hacer unas cuentas, pero hermano, lleva un pizarrón enorme, para poder despejar X. ¿Sí me explicó? A modo que después de que hizo muchas cuentas, resulta que 8 por 1 es 8. X es igual a 8. ¿Sí? O sea, ¿estuvo bien lo que hizo? Sí, muy bien. Hermoso, perfecto, precioso.
¿sí? Pero para nosotros que somos seres humanos racionales, 8 por 1 es más fácil. ¿Sí me explico? Lo que Dios hace es eso. El pizarrón completo de esas cantidades de fórmulas matemáticas, Dios no lo reduce a una X. 8 por 1, 8. Y eso es lo que hace Dios cuando la sabiduría es tan incomprensible que la baja a nuestro cerebro tan pequeño y tan miserable y nos dice, así mira, así de sencillo es para que entiendas. Sí, ahora, ¿ya entendiste? Y nosotros, sí. Ahora, vívelo, vívelo. Señor, pero es que ya entendiste, ¿no? Sí, ¿ya lo entendiste? Sí, ahora vívelo. Porque no me puedes poner como pretexto, Señor, es que no entendí. No, porque ya te lo rebajé, ya te lo simplifiqué tan sencillo que hasta el más, sí, ya lo dijo el hermano. Sí, 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 es que estamos. Sí, ok, entonces esa es la tarea de Proverbios. ¿Sí? Bueno, sí, sigo dictando. Sí, me quedé a nivel de justicia práctica, ¿verdad? Sí, sí. Al dirigirse a las alternativas éticas del hombre. Al dirigirse a las alternativas éticas del hombre, llamando a cuestionar, llamando a cuestionar cómo piensa, vive y administra su vida diaria a la luz de la verdad divina. Aquí añade, más aún, Proverbios llama al hombre a vivir como el Creador quiso que viviera cuando hizo al hombre. ¿Sí entendemos? O sea, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio estatutos y les dijo cómo vivir. Fallaron, ¿sí? Y después Dios no lo simplificó. Ok, para que tú lo entiendas, porque ya vi que él falló. Para que tú lo entiendas, lo voy a reducir un poquito más en cuanto a complejidad y te lo voy a hacer muchísimo más sencillo. ¿Sí? Ahora tú vas a vivir conforme a esto. ¿Qué es la sabiduría? A ver, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el temor a Dios, el temor a Jehová. Proverbios 1:7, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? Ah, porque suena bonito. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? ¿Temor es miedo? No. Temor no es miedo. Temor es sustituir nuestras prioridades por las de Él. O sea, ya no vivir en función de lo de nosotros, sino vivir en función de lo que es de Él. ¿Sí? Déjenlo, lo voy a leer en una definición más completa. Ahí está. El temor de Jehová es un estado de la mente en el que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos se cambian por los de Dios. ¿Amén? Eso es el temor de Jehová. Todo lo que es mi prioridad desaparece. Para que mi prioridad sean las cosas de Dios. ¿Sí? Amén. Amén. Ok. Vamos a ver las doctrinas principales
las doctrinas principales del libro de Proverbios. Las doctrinas principales en el libro de Proverbios son justicia y rectitud prácticas. Justicia y rectitud prácticas. Beneficios de la sabiduría. La relación del hombre con Dios. ¿Ok? El carácter de Dios en Proverbios. Dios es misericordioso. Dios es omnisciente. Dios es sabio. Cristo en Proverbios. Cristo en Proverbios. ¿Cómo encontramos a Cristo en Proverbios? Como la sabiduría. ¿Sí? Como la sabiduría. La sabiduría que Cristo, perdón, la sabiduría que promueve Proverbios es un encuentro hacia Cristo. Es que tienes que ir hacia Cristo. ¿Sí? Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos la sabiduría escrita. ¿Sí? En el Nuevo Testamento tenemos la sabiduría personificada. Es Cristo. ¿Sí? Si nosotros, hermanos, nosotros vivimos a la luz de lo que Proverbios enseña, nosotros vamos a poder ser una réplica de Cristo. ¿Sí? Porque vamos a aprender, como dijimos hace 8 días, a tener una buena relación con Dios, a tener una buena relación con los hombres y a tener una buena relación conmigo mismo. ¿Sí? Voy a saber cómo tratar al sabio, pero también voy a saber tratar al necio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con los fariseos? ¿Cómo los trató? Como necios. ¿Sí? ¿No? Con la gente del pueblo, Jesús fue muy clemente, muy amoroso, muy misericordioso. Pero con los líderes del pueblo, Jesús fue duro, arrojado. ¿Sí? Los trató de sepulcros blanqueados, de hipócritas, ¿sí? De etcétera, etcétera. Pero nada más con los líderes del pueblo. Al necio, conforme al necio, ¿sí? Y al humilde, conforme al humilde. ¿Sí? Eso es Cristo personificado. Esa es la sabiduría personificada. Pero yo les he dicho muchas veces que si nosotros leemos un proverbio diario, son 31 proverbios en 31 capítulos, un proverbio diario durante el mes, al final del año vamos a tener leído 12 veces proverbios, ¿sí? Y al final de tu vida no sé cuántas, ¿sí? Según los años que Dios te permita, pero ¿cuál es el chiste? Que nosotros tengamos la sabiduría que viene de ese libro hacia nosotros. Proverbios nos enseña consejo, Proverbios nos enseña administración. Creo que, no me acuerdo si fue al principio de la pandemia, que dio un estudio de Proverbios acerca de finanzas, acerca de relaciones personales, acerca de relaciones familiares. Finanzas en Proverbios es clarísimo. Nos enseña cómo invertir, nos enseña cómo asociarnos, con quién asociarnos, cómo no asociarnos, por qué no salir de aval, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que Proverbios nos enseña, que hermanos, si nosotros lo pusiéramos en práctica,
otro gallo nos cantaría, ¿sí? Los matrimonios luego, luego haciéndose señales de que vamos a leer proverbios, ¿verdad, amado esposo? Sí. No, porque no lo estamos enjuiciando por nada, ¿verdad? No lo estamos culpando. No, vamos a leer proverbios, ¿verdad, amado esposo? Sí, es lo que las miradas se desean. Sí, pero no, si leyéramos proverbios, si aplicáramos proverbios, sí, nuestra vida sería muy diferente. Sí. Por eso es un libro de sabios, porque es la vida recta, pero está dando proverbios. Sí. A mí proverbios me pegan mucho, mucho. No, yo creo que a todos. Sí, si nosotros leemos proverbios, es como un espejo. Proverbios es como un espejo. Sí, y a lo mejor lo que yo estoy viendo no es lo que debo de ver. Si me estoy viendo a la luz de proverbios y me estoy viendo como el sabio o como el necio. Sí, si yo me veo a la luz de proverbios, yo veo mis conductas a la luz de proverbios, yo veo cómo tomo decisiones a la luz de proverbios, yo veo cómo hago negocios a la luz de proverbios, yo creo que voy a salir muy reprobado en muchas cosas. Sí, ahora, aquí es donde volvemos al principio, ¿no? Al principio de siempre. Hermanos, si la estamos regando, si estamos fallando, es porque queremos, porque las fuentes de información las tenemos, ¿sí? Pero ¿por qué no estamos viviendo a la luz de eso? Por la negligencia de que no queremos pagar el precio de estudiar, de leer, ¿sí? Dios nos dejó el libro de Proverbios no como promesas, sino como máximas de sabiduría para que las vivamos día a día. Sí, hay una persona que me platicaba sus problemas y le dejé de tarea leer Proverbios así una vez, un capítulo diario. 1 de enero, Proverbios 1. 2 de enero, Proverbios 2. El 3 de enero, Proverbios 3. Así, ¿no? 1 de febrero, Proverbios 1. 2 de febrero, Proverbios 2. ¿Sí? Todo el año, así. Y después de un mes me dice, porque le dije, digo, si tú haces esto de una forma disciplinada, tu vida va a cambiar. ¿Sí? ¿Ustedes creen que pueda pasar eso? Sí, ¿por qué? Porque empieza a tener sabiduría. Y no necesitas ser cristiano para poderla aplicar. ¿Sí? Con que tú hagas lo que Proverbios dice ahí, o sea, tú vas a cambiar de vida. Tu estilo de vida va a cambiar. Y platicando con esa persona después de un mes, dije, ¿leíste Proverbios como te dije? Me dijo, sí. Y no creo que mi vida haya cambiado en nada. ¿Sí? Ok, no es una fórmula mágica. Sí, no va a pasar por leer. Va a pasar por aplicar, por obedecer, por hacer. Sí, por hacer. Ah, ya lo leí, qué bonito. Uy, qué bonito. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Sí, y te vas a tu casa. Oye, qué bonita la predicación de hoy, ¿verdad? Qué hermosa. ¿Sí, verdad, mi amor? Sí. Y luego, ¿no? Pero el pobrecito varón de Dios. Llevo a cabo. Sí. Ok, no es lo bonito, no es lo romántico. Es o lo pones en práctica o no funciona. O no funciona. Es vivir a la luz de. Amén. Ok, entonces, Cristo en Proverbios es la personificación de la sabiduría. Cristo es la sabiduría. ¿Sí? Puntos principales en Proverbios. Al interpretar Proverbios, uno debe, ¿sí? Al interpretar Proverbios, uno debe. Número uno, determinar el paralelismo y frecuentemente completar lo que es asumido y no afirmado por el autor. ¿Sí entendemos? Lo que es asumido, no afirmado. ¿Sí? ¿Has visto a la hormiga o perezoso? Sí. Dice, un poco de dormitar, un poco de cruzar los brazos, y así vendrá tu destrucción como caminante,
y tu pobreza como hombre armado. ¿Esto es un supono, esto es una afirmación? ¿Qué está haciendo él? ¿Está afirmando o está suponiendo? Suponiendo. Está suponiendo, ¿sí? No te está diciendo es una ley, no te está diciendo es una regla, ¿sí? ¿Has visto a hombre solícito en su trabajo? Junto a reyes se sentará y no estará junto a los de baja condición. ¿Es una promesa? ¿Es una afirmación? ¿Es un supón? Está suponiendo. Sí, no te está afirmando. ¿Por qué? Es un consejo. ¿Por qué? Porque puede que pase, pero puede que no pase. Porque está sujeto a muchas cosas. ¿Sí? Vamos a decir, hermano, es que yo he dado mi vida por ese trabajo. Sí, hermano, pero Dios está tratando con tu carácter. ¿Sí? Finalmente lo contrario no lo llevaría a ese resultado de lograr. Sí, o sea, no necesariamente tiene que suceder. Si Dios está tratando contigo, no tiene que suceder necesariamente. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas lo que pesa es la soberanía divina por encima del mismo proverbio, que es una máxima de sabiduría. ¿Sí? Por eso tenemos que entender qué es lo que está diciendo el autor. ¿Sí? ¿Lo está dando por hecho? ¿Sí? ¿Es una ley que así va a pasar? ¿O el autor en su sabiduría vio, observó y concluyó que así puede pasar? Sí, tenemos que, por eso, hermanos, cuando estudiamos la hermenéutica, sí, es el arte de la interpretación, tenemos que ver mucho la forma en que el autor está pensando. Por eso, una de las principales reglas de la hermenéutica es qué dice el autor de lo que dice. ¿Sí me explico? ¿Qué está diciendo el autor de lo que está diciendo? ¿Sí? Esa es una regla de interpretación, porque tenemos que entender, ¿el autor está diciendo lo que está diciendo o está diciendo algo aparte de lo que está diciendo? ¿Sí me explicó? Sí, como en este caso, ¿no? Que está observando la hormiga y está pensando, está suponiendo Sí. que va a llevar a un resultado. Sí, ve a la hormiga, un perezoso, sé sabio, ¿sí? Y anda en sus caminos, que no tiene jefe ni gobernante y en verano acumula para el invierno, ¿sí? Eso es una máxima de sabiduría. Lo que él te está diciendo es, mira, ve, observa, pero no quiere decir que a ti te va igual, ¿sí? Es el resultado de un análisis de observación, ¿sí? Ok, entonces, 2. Identificar el lenguaje figurado y expresar con otras palabras el pensamiento sin ese lenguaje figurado. Sí, o sea, una de nuestras tareas como estudiantes de proverbios es identificar el lenguaje figurado, sustituirlo. ¿Sí? ¿O cómo sonaría sin ese lenguaje figurado? ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que usar, como es un lenguaje figurado, tenemos que trasladarlo también a nuestra cultura. Es como, por ejemplo, en Cantares, Salomón le dice a la amada, tus dientes son como ovejas, como manada de ovejas, si trasquiladas que suben del lavadero. O sea, esa poesía el día de hoy en la ciudad no tiene absolutamente nada que ver. Es un lenguaje figurado. ¿Sí? ¿Lo puedo sustituir? Sí. Sí, ¿cómo lo sustituiría el día de hoy? Tus dientes son como un collar de perlas de Tiffany comprados en Antara de Polanco. O sea, algo muy hermoso y muy lujoso. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué? Porque es un lenguaje figurado. No es un lenguaje concreto ni es una cuestión teológica definida. Si como la sangre de Cristo tiene poder, ¿eso lo puedo sustituir? No, porque la sangre de Cristo es la que tiene el poder para redimirnos, derramada en la cruz del Calvario, etcétera, etcétera. Es un simbolismo real, ¿sí? Pero unos dientes como manada de ovejas no son un simbolismo real, ni tu torre como cuello tu cuello como torre de marfil, ¿sí? ¿Sí me explicó? Son simbolismos, son lenguajes figurados. ¿Qué es lo que yo hago? Los puedo sustituir sin problema. ¿Cómo funcionaría si lo sustituyo? Es lo que está diciendo aquí el autor a la hora de que nosotros
interpretemos proverbios. Lo que quiere decir, o lo que estamos tratando de dar a entender, es que, hermanos, a la hora de leer proverbios, tenemos que tener una mente sagaz, ¿sí? Abierta y teológicamente informada, ¿sí? E históricamente informada y culturalmente informada. ¿Por qué? Porque está hablando de muchas cosas simbólicas, ¿sí? De muchos simbolismos, ¿sí? Proverbios, Salomón es lo que hizo en Proverbios, que son muchas figuras, muchas figuras, ¿sí? Amén. 3. Resumir la lección o principio del proverbio en unas cuantas palabras. Hay muchas cosas que hay que simplificar porque a veces es muy redundante, pero la enseñanza siempre es una, el objetivo siempre es uno, ¿sí? El punto número 4, describir la conducta que es enseñada. Describir la conducta que es enseñada. Por ejemplo, cuando Salomón está hablando del necio, ¿cómo podemos definir al necio? ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, está hablando del necio, pero ¿qué es ser necio? ¿Sí? Ser necio es simplemente que no entienda. Es que tú no entiendes, eres un necio. No necesariamente el necio es una persona que no entiende, ¿sí? El necio es una persona que tiene conductas, patrones, etcétera, ¿sí? Necio en Proverbios tiene una gama muy amplia, muy amplia. Entonces, por eso es que yo tengo que definir de una forma concreta o tratar de explicar. Como el perro que regresa a su vómito. Como el perro que regresa a su vómito, por ejemplo. ¿Cómo yo voy a explicar esa figura? ¿Sí? Un perro regresando a su vómito, ¿qué me está enseñando a mí? ¿Sí? O sea, siempre les digo, hermanos, imagínense un perro, ¿sí? Que va caminando y de repente se vomita, ¿sí? Y luego el ingrato perro se regresa y se lo empieza a comer así calientito, aguadito, espumoso, ¿sí? Sí, yo sé que está grabando, sí. Y todo el mundo me dice, ¡guau, hermano! ¿Cómo es posible? ¡Guau, guau, guau! ¿Sí es cierto o no es cierto? ¡Guau, guau, guau! Sí, ok. Pero Pedro ocupa ese proverbio para darnos a entender que el pecador que regresa a su pecado es así de asqueroso. Por eso es que tenemos que maximizar esa asquerosidad, ¿sí? Cuando yo maximizo esa asquerosidad, puedo tener una mayor comprensión de qué es lo que Pedro está diciendo cuando el pecador regresa a su pecado. O sea, no nomás es cosa de que el perro regresó a su vómito y se lo comió. Es igual. No, es algo verdaderamente asqueroso. Pero así es el pecador que vuelve a su pecado. Por eso es que tenemos que ejemplificarlo y explicarlo. ¿Sí? Eso es un proverbio y así se interpreta un proverbio. Y por último, tenemos que encontrar ejemplo en las escrituras. Todo proverbio tiene que tener un respaldo escritural. Cuando yo hablo del temor de Dios, cuando yo hablo de la sagacidad del sabio, cuando yo hablo de la honradez del que teme al Señor, sí, todo este tipo de cosas tiene que ser respaldado por versículos bíblicos dentro de toda la escritura, ¿sí? ¿Por qué? Si yo estoy dando una máxima de sabiduría y no tiene respaldo bíblico, ¿en qué se convierte? En una máxima de sabiduría, ¿sí? Nada más, ¿sí? Podríamos decirlo hasta el final, al que madruga Dios le ayuda. ¿Es cierto o no es cierto? No, es cierto. No necesariamente. ¿Sí? O sea, está bien que te levantes temprano, ¿sí? No por mucho que madrugues, ¿qué? Te anochece más temprano. Te amanece más temprano, ¿no? O sea, no es cierto. O sea, se vuelve, si el proverbio no tiene un respaldo escritural, se vuelve un dicho. ¿Sí? Un camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Proverbios, no dice. O sea, es un dicho. ¿Son dichos sabios? O sea, sí tienen, por ejemplo, el dicho tiene una enseñanza real. Sí, sí, más vale
pájaro en mano que ciento volando. ¿Eso tiene una enseñanza real? Sí. Si nosotros la interpretamos y la aplicamos, ¿nos funciona? Sí, sí nos funciona, sí sirve, ¿sí? Pero sin un respaldo escritural, no es más que un dicho, ¿sí? No es más que un dicho. Y lo que nosotros tenemos que entender, que proverbios son dichos de sabios, inspirados por el Espíritu Santo, pero que nosotros tenemos la obligación de llevarlos a la aplicación bíblica, encontrarles un respaldo bíblico, que el proverbio es respaldado por los 66 libros, ¿sí? De conductas bíblicas, de enseñanzas bíblicas, de aplicación bíblica. Proverbios, si no se vuelve bíblico, se puede convertir solamente en dichos y dicharachos, ¿sí? Y por eso nosotros vemos mucho en redes sociales, ¿sí? X proverbios. Dice, sí es de proverbios, pero, o sea, ¿y a quién le sirve si no lo aplica de la forma correcta? Si no lo aplica en el contexto correcto. Es como este versículo que se ha trillado tanto y mal trillado, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez fui a hacer un trabajo en una casa y me encuentro el versículo ahí en la recámara de una muchacha. Y le digo, volteo con las diablas, le digo, ¿son cristianos? No, pero es que ese versículo a mi hija le encanta. Es como su bandera de todos los días, su eslogan, su marketing, su mantra, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Ahora, Filipenses 4:13 tiene una razón de ser en su contexto. Sí, hace unos días una contadora, veo ahí en su perfil de WhatsApp, ya que ponen sus estados, en su estado tenía Filipenses 4:13 y todo lo puede Cristo que me fortalece. Sí, le digo, ¿eres cristiana? No, pero es que esa frase a mí me motiva mucho todos los días. ¿Sí? Eso es lo que pasa con la Biblia si no tiene un respaldo escritural, si no tiene una interpretación correcta, y eso es lo que pasa todo el día, todo el tiempo con Proverbios. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es que Proverbios tenga la razón de por qué existe Proverbios. ¿Sí? Y nosotros lo vivamos nosotros a la luz de lo que Proverbios nos enseña. Y por último, ¿qué estaba pasando en el mundo entero mientras Proverbios se escribían? Sí, mientras Proverbios se escribía o mientras Salomón reinaba, en el mundo se estaba fundando la ciudad de Pekín, sí, que el día de hoy es conocida como, bueno, más bien, se estaba fundando la ciudad de Beijing, que el día de hoy es conocida como Pekín, capital de China, sí, se estaba fundando la capital de China. O sea, hermanos, para que veamos, damos un ojito ahí a la historia. Los chinos ya existían, los chinos ya estaban sacando proverbios clones, ¿sí? Ya estaba, Confucio ya estaba sacando sus máximas y sus proverbios imitativos, ¿sí? Okay, entonces, hasta aquí con proverbios, dudas, preguntas, ¿sí? ¿Estamos claros con proverbios? ¿Sí? Hermanos, a vivir proverbios, ¿sí? Y de vuelta, de tarea. Un proverbio diario, un capítulo, no un proverbio diario, un capítulo diario de proverbios. Hoy estamos a 17, hoy tocaría proverbios 17. Mañana 18, proverbios 18. El 19, proverbios 19, sí, y así nos seguimos. Y terminamos el 30 de noviembre y el 1 de diciembre vuelvo a empezar con proverbios 1 y proverbios 2 y proverbios 3. Todos los días, a fin de que la mente de Dios se vuelva nuestra mente también, que su pensamiento se vuelva nuestro pensamiento, que su consejo se vuelva nuestro consejo. Si todos los días un proverbio, no es pesado, y nos va a ayudar mucho en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a dar consejos y en cuanto a no dar consejos. ¿Sí? En cuanto a todo lo que nosotros hacemos, siempre va a haber un proverbio que tenga la respuesta para lo que hacemos. Y es importante, entonces, hermanos, un proverbio, un capítulo al día. Ok, con eso terminamos entonces. Vamos a tomar unos minutitos de descanso. Ay, no, son 11:04. Ya empezamos tarde. Ok, entonces, sin descanso, empezamos nuestro punto del día de hoy. Si alguien tiene que pasar al baño, adelante. Mientras nos acomodamos aquí. Gracias a nuestros hermanos en línea.
Nadie ya acabó su Biblia. Ari, ¿ya acabó su Biblia? ¿Ya se fue? Ya se estaba despidiendo, no sé si ya salió. Ari, Sí, ya salió. ya salió. Ok, bueno. La próxima semana la felicitamos.